El vasto salón contenía la tensa energía de un día de juicio interestelar. En el centro se encontraba el capitán Elias Kite, con los hombros tensos bajo las miradas del Tribunal de los Sistemas Unidos. No se trataba de un tribunal humano. Kite no estaba siendo juzgado por su especie, sino por la misma galaxia. Representantes de cientos de sistemas ocupaban gradas, un caleidoscopio de especies unidas solo por su repulsión. Kite se enfrentaba a una hoja de cargos tan monstruosa que desafiaba la lectura fácil: genocidio, el despliegue de armas prohibidas, el ataque deliberado a civiles. Lo pintaba como una fea mancha en el breve viaje de la humanidad entre las estrellas. Capitán Kite, la voz del juez principal, se deslizó a través de los traductores universales. Era el representante de los Shield, una criatura insectoide, larguirucha, a la que Kite preferiría aplastar antes que oír hablar. Los cargos de crímenes de guerra se mantienen en su contra. Para que conste, admite o niega su veracidad. Un jadeo recorrió la asamblea. Era una formalidad, una oportunidad para que el acusado mostrara un poco de remordimiento. En cambio, la respuesta de Kite desgarró la sala. Los admito. Mis acciones trajeron la ruina al Imperio Shield, a sus mundos, a sus miles de millones. Y si tuviera la oportunidad, con gusto lo volvería a hacer. El tribunal estalló en caos. ¿Habían escuchado bien? Kite básicamente se había proclamado un criminal de guerra impertinente. Su indignación alimentaba su sombría resolución. Lo escucharían, cada palabra amarga, incluso si eso ponía a toda la galaxia en contra de la humanidad. Durante 2 años estándar, comenzó Kite, su voz amplificada cortando el alboroto. Durante 2 años estándar, la máquina de guerra Shield se abrió camino a través de los sectores humanos. Sus demandas iniciales fueron simples: compartir tecnología, tributo de recursos, la extorsión habitual para un novato que viaja por las estrellas, como una mafia cósmica. Solo que teníamos algo que querían más que impuestos. Hizo una pausa, midiendo al tribunal. Nuestra resistencia. De un pedestal de exhibición cerca del tribunal se alzaba un mapa holográfico de la guerra, que latía en rojo por las victorias de los Shield. Los primeros informes describían la lucha de la humanidad como un caos valiente, pero para un veterano como Kite, era una matanza organizada. Las naves y colonias humanas caían como moscas aplastadas bajo la abrumadora ventaja tecnológica de los Shield. Sin embargo, en lugar de derrumbarse en rendición, la humanidad resistió. Las flotas destrozadas se reagrupaban, las emboscadas surgían del polvo de las colonias perdidas, las posiciones defensivas suicidas ganaban tiempo para evacuar a los civiles. Ante la derrota segura, algo en el espíritu humano se encendió. Los Shield nunca lo entendieron. Esperaban miedo, la rendición inteligente. Podríamos haber sido subyugados, exprimidos por la tecnología, vivido como ciudadanos de segunda clase. Pero su propia arrogancia no lo permitió. Este es el error que yo aproveché. Las palabras de Kite se le atascaron en la garganta. Una imagen de aquellos años, no la batalla, sino sus brutales consecuencias, ardían en su memoria. Los restos destrozados de las naves de evacuación, sus civiles muertos flotando en la fría indiferencia del espacio. Su voz tenía más hielo que rabia mientras continuaba. No nos dieron miedo, nos dieron claridad. Nuestra destrucción no se debió simplemente a la conquista, se debió a nuestro potencial, a alguna amenaza imaginaria que podríamos representar si permitimos que se pudriera en su equivalente. El tribunal intentó desestimar las palabras de Kite como propaganda autojustificativa, pero debajo de la furia orquestada, la duda se enconó. Un representante, un ser parecido a un oso de la Liga Ursinoid, presionó con una calma inquietante. ¿Está usted sugiriendo que los Shield tenían miedo de la humanidad, capitán? Eso parece exagerado. Kate casi se rió. El sonido amargo se le atascó en la garganta. Somos una casualidad evolutiva en un mundo remoto. Apenas 2 siglos después de los vuelos espaciales, los Shield tenían imperios más antiguos que nuestra historia registrada. No, miedo es la palabra incorrecta. Kate se encontró con la mirada colectiva, y el juicio justo del tribunal se desvaneció como si hubiera sido arrastrado por el agua. Era aterrador, el mismo escalofrío que sentirías al ver nacer un nido de avispas cuando sabes que su picadura es mortal. Kate se alejó un poco más del estado de los acusados y se dirigió directamente a la multitud. Los Shield vieron en nosotros su futuro. Es lo que cualquier especie dominante ve en una especie en ascenso. Un rival, un desafío. Durante años fuimos una diversión, una curiosidad con la que experimentar. Y luego fuimos un inconveniente. Imagina nuestra tecnología dentro de un siglo, y luego dentro de 2, tal vez 3. Incluso en esta etapa primitiva, los desangramos mucho más que cualquier otra especie inferior que aplastaron. Su victoria significó nuestra extinción, o peor aún, nuestro estancamiento. Ser controlados, utilizados. Nuestro potencial de crecimiento era simplemente inaceptable.
señaló de nuevo el mapa holográfico. La ola inicial de rojo se había apagado. Empezaron a aparecer pequeñas motas de azul. Victorias humanas. Diminutas y desafiantes, parpadeando en las sombras del avance de los Shield. Pero estas luces nunca se referían a un mero territorio. Llamas a mis acciones crímenes. ¿Qué esperaban que hiciéramos? ¿Rendirnos cuando no nos mostraron piedad? ¿Luchar en términos justos cuando manipularon el juego desde el principio? Hizo un gesto alrededor de la enorme cámara. ¿Aceptarían ustedes su moralidad ser extinguida porque una especie más fuerte no puede tolerar la idea de compartir las estrellas algún día? Sus preguntas golpearon como martillazos. Habían descartado a la humanidad como bárbara, pero ahora las líneas morales se estaban difuminando. Esta no era una simple condena a un oficial rebelde. Era una especie sometida a juicio por desafiar su extinción predestinada. Para muchos en la asamblea, las palabras de Kai no se referían solo a la supervivencia humana. Cada sistema, sin importar lo poderoso que fuera, miraba hacia arriba en la cadena evolutiva. Algunos vieron reflejos de su propia especie en la tenaz llama de la humanidad. Condenar a Kite sería condenar el principio de contraatacar, un precedente escalofriante para su propio futuro. Sin embargo, la guerra debió de haber tenido un coste terrible. Fue el representante de los Shield quien finalmente encontró su voz, teñida ahora de un nerviosismo depredador. ¿Justificas el genocidio por peligro potencial? ¿Tu victoria? ¿A qué coste? ¿Cuántas almas hay en tu libro de cuentas? Kite no pasó por alto el cambio en la atención de la sala. Esa única pregunta contenía una unidad potencial. Incluso si la simpatía estaba con la humanidad, el camino que él trazaba podría resultar demasiado horrible para probarlo, más de lo que sus mentes pueden procesar. La gravedad de su voz no tenía que ver con la escala de la muerte, tenía que ver con el tipo. La humanidad había cometido atrocidades para rivalizar con los Shield, aunque él le ahorró al tribunal esa letanía sombría. Solo daría lo que fuera necesario, la verdad suficiente para convertir su indignación moral en un revés. Una imagen surgió del mapa holográfico, no una batalla, sino un mundo. Llevaba la prosaica designación de Colonia P-215. Pastizales exuberantes, océanos relucientes, desaparecidos. En su lugar, un monumento carbonizado a la desesperación humanos. No podíamos competir con ellos nave a nave. No podíamos mantener nuestras fronteras. Así que cambiamos las reglas del juego. Kai dijo las palabras. Una confesión diseñada para acusar a la galaxia tanto como a él mismo. Trazó dedos fantasmales sobre la imagen, resaltando los antiguos continentes de P-215. Los Shield nos tenían atrapados ahí, arreando lo que quedaba de nuestra poca flota que podía proteger a P-215 en órbita. Eso debería haber sido todo, una aniquilación gloriosa en el gran estilo que aman. Pero luego transmitimos la rendición y encendimos el núcleo de P-215. Los gritos resonaban en la cámara, no solo por la conmoción, sino por la compresión compartida. Todas las especies con viajes espaciales, la destrucción de mundos era el tabú definitivo, el arma más allá de toda consideración sensata. Incluso las razas guerreras más endurecidas se estremecieron ante la idea, y con imagen de P-215 ante ellos, vieron una humanidad retorcida en algo inimaginable. Fue un error de ellos ponernos en órbita. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro, llena del horror con el que todavía luchaban años después. 1.000 millones de vidas humanas, sacrificadas. Yo hice esta apuesta, que con nuestra flota intacta, incluso la pérdida de un mundo entero podría dejar suficiente fuego en nosotros para convertir esta guerra en un caos. El planeta se hizo añicos desde adentro. Los escombros se convirtieron en misiles improvisados que devastaron el bloqueo de Shield. Esperaban la victoria, no esta furia pírrica. Y en esa hora desesperada, algo dentro de la humanidad se desató junto con las armas destructoras de mundos. No miedo, una voluntad gélida de romper cada límite, si eso prometía aliento continuo. La guerra que ganamos no fue la guerra que comenzamos, confesó Kai. Nuestras almas se retorcieron y perdieron lo que se necesitaba para sobrevivir. Resulta que tenían razón en temernos. La máquina de guerra humana no solo rompe cuerpos, rompe quiénes somos. Las palabras de Kite parecían absorber la indignación justificada del tribunal, no con simpatía, sino con una frialdad nada confortable. Los Shield ya no eran meras víctimas, eran los arquitectos de su monstruosa perdición. Una a una surgieron preguntas, no sobre crímenes de guerra, sino sobre tácticas, puntos de inflexión estratégicos, sobre cómo la humanidad se transformó de presa a depredador en tan poco tiempo. Mientras diseccionaban el conflicto, una comprensión tácita floreció entre los delegados. La humanidad no era única. Muchos de ellos tenían historias enterradas de supervivencia por cualquier medio necesario. Sus imperios se alzaban sobre culturas extinguidas, recordatorios de luchas libradas para otro amanecer.
Sin embargo, la escala de la humanidad en una guerra tan reciente tocaba una fibra escalofriante. ¿Podrían sus civilizaciones descender tan lejos para asegurar el mañana? ¿Acaso las cosas que Kite desató, ataques nucleares preventivos en los planetas de origen de los Shield, plagas diseñadas contra las colonias ocupadas, tácticas nacidas de una crueldad tan absoluta, podrán haber desatado estas tácticas ellos mismos sin pestañear? Pintas un cuadro inquietante de la guerra, capitán, dijo finalmente un diplomático reptil del colectivo TAR. Parecía menos disgustado y más fascinado. Hubo puntos de inflexión. ¿Podría haberse evitado el camino que elegiste si hubieras jugado de otra manera? Kite vaciló, su primera señal de incertidumbre. ¿Todo esto había sido inevitable? ¿Las cosas monstruosas en las que se convirtió la humanidad eran ecos inevitables de las crueldades iniciales de la guerra? La pregunta lo perseguía todas las noches. El sueño no ofrecía consuelo, solo infinitas variaciones de ¿qué hubiera pasado si?, que se desarrollaban en un cosmos reducido a cenizas. Nuestro primer intento no fue la guerra, admitió, con la voz cargada de dolor no derramado. Fue diplomacia. Nuestros delegados se acercaron con acuerdos de paz, ofrecieron intercambios tecnológicos, todo lo que los Shield quisieran, dentro de lo razonable. Kite miró fijamente al tribunal con dureza. Su primera respuesta fue paralizar a nuestros embajadores y mutilarlos. Trofeos abandonados en el borde de nuestro espacio. Eso fue antes de que las flotas de invasión se movilizaran. Dejó que la imagen se asentara, esta vez dejando la indignación en manos de la asamblea. Los primeros gritos de la humanidad pidiendo tregua y negociación pintaron la invasión de los Shield bajo una luz nueva y escalofriante. En la guerra, declaró Kite, hay víctimas y hay quienes traen la tormenta a nuestras puertas. Los Shield encendieron la primera llama, no nosotros. Todo lo que hicimos fue negarnos a irnos tranquilamente al montón de cenizas de la historia. Kite había replanteado el juicio de forma sutil, pero drástica con su confesión final. Su desafío seguía en pie, no en defensa de los crímenes de guerra, sino en defensa de una especie acorralada. Expuso la inquietante hipocresía en los corazones de todos aquellos ansiosos por condenar, sin el sabor de la desesperación real en sus lenguas. Y había más. El tribunal no era un bloque monolítico. Su alianza de cientos de personas todavía hervía en rencores individuales, disputas fronterizas, odios latentes. En este juicio, muchos se veían a sí mismos y se encontraron en falta. Podrían condenar a Kite, dando un ejemplo de humanidad ante sus pares galácticos, pero con cada sentencia dura, emitirán una directiva sombría a todas sus poblaciones. Si se les amenaza con la aniquilación, deben aceptarla. Esto, más que la brutal campaña de Kite, podrá dejar cicatrices más profundas que cualquier guerra. Cuando se paró de nuevo en el estrado del acusado, no hubo condena, solo una deliberación incómoda. Se alargó mucho más de lo que se había previsto. Los días se convirtieron en semanas, mientras los susurros reemplazaban el debate abierto en la Cámara. Se preguntó si romperían con el protocolo. No emitirán un juicio oficial, dejándolo colgado en el limbo, con el destino de la humanidad indeciso. La demora desgastó sus defensas. Cada noche, un infierno privado se abría dentro de sus aposentos, lleno de fantasmas. Niños del planeta P-215 flotaban entre los escombros carbonizados, con ojos brillantes y acusadores. Los comandantes lloraban junto a las ruinas de mundos antaño vibrantes. Lo perseguían no porque lo culparan, sino porque entendían su elección mucho mejor que los alienígenas del tribunal jamás podrían haberlo hecho. Aún así, una brisa de esperanza lo mantenía firme. Su abogado defensor, una mente legal brillante del cónclave de Arelian, de tendencia pacifista, era un extraño defensor de un supuesto monstruo, pero en ella vio a una aliada que comprendía el subtexto del juicio. No se trataba de la ley, sino de la esencia cruda de lo que significaba ser consciente en un cosmos lleno de peligros. Finalmente, el tribunal volvió a reunirse. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su unidad inicial de conmoción estaba ausente. Algunos lo miraban con lástima, otros con cálculo, la mayoría con un desinterés escalofriantemente neutral. No hubo una declaración unificada. En cambio, los portavoces individuales emitieron declaraciones mesuradas. El colectivo Octar se abstuvo por completo. Las palabras de su embajador reptil provocaron escalofríos en la sala. La guerra no tiene una moralidad clara. Solo aquellos que la ganan y aquellos que escriben su historia. Elige tus batallas en consecuencia. Otros sistemas, los más pequeños que temían a los vecinos más grandes, se aliaron con cautela con Kite. Este capitán humano no era la excepción, declararon, sin una advertencia escalofriante sobre los imperios nacidos no del comercio, sino de la sangre. La Liga Ursinoid, sorprendentemente, reflejó esta posición. La supervivencia tiene colmillos, no importa la forma que tenga.
Lo más sorprendente fue que un antiguo mundo de la colonia Shield, que había estado bajo su férreo dominio durante mucho tiempo, ofreció una declaración que casi encendió al tribunal una vez más. Afirmaron que la guerra de Kite los había salvado, no de la justicia Shield, sino de un genocidio eventual. Su propia lucha por la liberación, nacida en el caos del conflicto entre humanos y Shield, ahora reflejaba su lógica sombría. Para sobrevivir, a veces debes volverte más monstruoso que el monstruo mismo. Una minoría, todavía horrorizada por la absoluta crueldad, insistió en el castigo. Dejar que los crímenes de la humanidad sigan existiendo sería una burla a la cooperación interestelar, argumentaron. Querían que Kite fuera encerrado. Algunos exigían el desarme total de la humanidad. Sin embargo, su indignación estaba mezclada con el miedo de crear un mártir. Si lo condenaban, no sería simplemente un criminal, sino la encarnación de su propio terror latente. Y un día, incluso ellos podrían recurrir a actos monstruosos en nombre de la supervivencia. Pero lo más sorprendente de todo fue la postura oficial de los Shield, habiendo permanecido en gran parte en silencio hasta este punto. Su representante insectoide sorprendió al tribunal. Su postura era simple. Los Shield aceptaban la derrota, no en rendición, sino en un análisis estratégico frío. El capitán Kite tiene razón, dijo el traductor con un silbido. La humanidad no podría haber sido absorbida. Su agresión igualó la nuestra, y aunque su victoria nos costó mucho, demostró que un imperio nacido de tal voluntad no puede ser gobernado con seguridad. Cualquier represalia adicional será considerado un acto de guerra galáctica contra cualquiera que se una a la Tierra. No fue una absolución ni un perdón, sino una amenaza apenas disfrazada de diplomacia. Ahora se juzgaba a la humanidad demasiado tóxica, demasiado volátil para eliminarla por completo. Kite casi se rió de lo absurdo. Los convirtieron en villanos que nunca quisieron ser, y luego declararon que era más seguro mantener ese peligro en sus fronteras. Al final, el tribunal no llegó a un veredicto formal. Su aparato legal se desmoronó. ¿Qué ley podría realmente abarcar el horror que él puso al descubierto? En cambio, lo convirtieron en una parábola sombría, un cuento con moraleja susurrado en los extremos más alejados de sus alianzas. El juicio no terminó con un estallido, sino con un gemido. Kite permaneció bajo arresto domiciliario dentro del espacio de la Tierra durante meses. Un símbolo enjaulado. Era humillante. La incertidumbre peor que cualquier sentencia formal. Podían tildarle de criminal o de salvador. Este punto muerto alimentó un tipo diferente de miedo. La Tierra observaba las noticias interestelares con una atención inquietante. ¿Seguiría la humanidad condenada al ostracismo? Quizá en cuarentena o vigilada en forma cubierta, tratada como una enfermedad a punto de estallar. Lo desconocido parecía peor que una dura condena. Podían hacer planes para la guerra, pero no para la escalofriante neutralidad de la galaxia. La humanidad no estaba más cerca de ser aceptada, y tal vez estaba unos pasos más cerca de su miedo original, que para las estrellas bien podrían ser la historia de terror definitiva. Pero, incluso en esto, Kite vio una especie de victoria, aunque empapada en sudor frío y pesadillas. Entonces, en las extrañas formas de la política, fueron los propios alienígenas quienes rompieron el impaso. No en forma amistosa, sino en un respeto ganado a regañadientes. Llegó una invitación, no a una alianza interestelar, no a los pasillos del tribunal, sino a una cumbre de poderes galácticos para reestructurar pactos militares obsoletos. Llegó sin nombres, desde sectores oscuros que normalmente prosperaban con susurros secretos y acuerdos comerciales. Quieren tu opinión, le dijo su asesora legal, Areliana, con los ojos brillantes de fascinación. Tu estrategia, o tal vez un poco de la locura que la produjo. Ella no lo juzgó, simplemente observó el hecho escalofriante de que ahora consideraban valiosa su oscura forma de hacer la guerra. Esta era la oferta táctica: convertirse en maestros de supervivencia interestelar, y no solo asegurarían su existencia, sino que darían forma a sus propias reglas. Y así, la respuesta de la Tierra fue simple. El capitán Elias Kite asistirá. En una pequeña sala de conferencias al borde del espacio neutral en disputa, Kite finalmente salió libre. No fue el regreso a casa de un héroe. La Tierra todavía debatía sobre lo que era. Sus líderes cautelosamente optimistas, mientras que las masas comunes lo miraban con mezclas iguales de temor y orgullo a regañadientes. Nunca lo amarían, no de verdad. Pero la aceptación no estaba en el menú de cualquier manera. Solo respeto, o al menos suficiente miedo, de lo que la humanidad podría llegar a ser si se veía acorralada de nuevo. Su vida no había vuelto a la normalidad, ni nunca lo volvería. Sus manos todavía temblaban en las noches de insomnio y un profundo cansancio acechaba su mirada. Pero ahora, en lugar de una sala de audiencias, entraba en las salas de guerra de los imperios. Invitados, no criminales. Diseccionaban sus métodos, escuchaban sus advertencias y, lo más importante,
dejaban espacio para las voces humanas mientras forjaban nuevos códigos de conflicto en el escenario galáctico. Kite no ansiaba esta vida. La gloria era solo la otra cara de la vergüenza, pero el deber aún presionaba sus dedos fríos en su espalda. No era diplomático, y el lenguaje de los intercambios y concesiones interestelares a menudo se le escapaba. Su especialidad era un solo y amargo lenguaje, el de la supervivencia cruda a cualquier precio. Ese lenguaje, por desgracia, todos parecían entenderlo con desconcertante claridad. Sin embargo, descubrió que su papel tenía extrañas contradicciones. En aquellos sagrados salones donde los sistemas estelares martillaban sus incómodas coexistencias, una sola presencia humana tenía más peso que delegaciones enteras. Cuando Kite entraba en una negociación, las preguntas no formuladas crujían en el aire. ¿Hasta dónde llegaría realmente su especie? ¿Qué límites rompería la Tierra si la supervivencia estuviera en juego? ¿Dónde determinaba su frágil ética? Y comenzaba la brutalidad. La respuesta estaba en su silencio más que en cualquier declaración apasionada. No amarían a la humanidad, ni siquiera confiarían plenamente en ella. Sin embargo, era un tipo específico de desconfianza, construida sobre el reconocimiento de una amenaza potente y atada, al menos por ahora. En este tenso punto muerto, vio otra victoria para su gente cansada y herida. La Tierra ya no era un advenedizo ingenuo al que explotar, sino un depredador retenido solo por su propia y delgada correa de conciencia. A medida que envejecía, el papel cambió. Kite observó cómo la humanidad ejercía su nueva influencia y cómo sus mentes militares moldeaban la estrategia galáctica, cómo sus científicos la cortejaban y observaban con cautela, todo a la vez. En unas décadas, una nueva generación ocupó su lugar, menos atormentada, más refinada, con una brutalidad reducida a un cálculo frío. Los humanos de aquellas salas eran escalofriantemente hábiles, productos de escuelas de guerra criados con estudios de casos de conflicto de los Shield. La guerra en la que él se desangró los moldeó, y no le gustó del todo lo que veía en sus ojos. Tú allanaste el camino para esto, le dijo una colega areliana, que se convirtió quizás en lo más cercano a un amigo que tuvo en su nueva carrera crepuscular, mientras bebían algo en una estación espacial del mundo neutral. Su especie era longeva, y todavía conservaba el idealismo de ojos abiertos que él había perdido en los campos de exterminio de su juventud. Pero, ¿te gusta a dónde conduce este camino? La honestidad, alimentada por demasiado licor reciclado de la estación, le obligó a soltar un suspiro. Creo que la Tierra es más segura. Sí. Y cada día que nos ven en estas mesas, unos cuantos sistemas más podrían obtener una pulgada de protección si, cuando algún bastardo más grande, llame a la puerta. Me gusta la gente en la que nos hemos convertido, en la que nos estamos convirtiendo. Demonios, para nada. Se retiró en el anonimato, o lo más cerca que pudo de él, mientras seguía siendo una reliquia incómoda de su propia leyenda de la guerra. La Tierra le proporcionó una colonia tranquila y apartada, lejos de las rutas de navegación y los zumbantes relés de datos. La versión oficial era agotamiento, estrés. Y no mentían, solo omitían el verdadero costo. Ya no era la guerra en sí lo que lo perseguía, era el lento e insidioso cambio en todo lo que luchaba por proteger. Observó cómo la Tierra se elevaba, no hacia un faro de iluminación, sino hacia una siniestra imitación de lo que habían temido de los Shield. Las alianzas se tallaban en sus tácticas, los sistemas de armas evolucionaban con ecos aterradores de los que desató para una supervivencia desesperada. Reflejaba la misma lógica que había expuesto en el tribunal, que la supervivencia podía convertir a un idealista en un monstruo. Su mundo colonial era pacífico, dolorosamente pacífico. Intentó dedicarse a la agricultura, pero casi siempre fracasaba, ya que el suelo nunca olía del todo bien comparado con el olor del polvo de la vieja tierra. Los hijos de los colonos lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. Susurraban la historia del Capitán Kite, el salvador de la galaxia, el villano de la galaxia. La versión que fuera adecuada para las conversaciones vespertinas de sus padres. No había oído ni odio ni admiración, solo una distancia alienígena. Él era historia, una pesadilla ambulante que los adultos esperaban que su mundo nunca probara. Las noches eran lo peor. Sus sueños no repetían batallas, sino reuniones, salas de juntas interminables, de negociadores interestelares, todos ellos haciendo eco de su yo más joven, con solo ligeras variaciones sobre los escalofriantes temas. ¿Cuánto estás dispuesto a perder, a arriesgar? ¿Qué armas de desesperación llueven bajo tu estandarte? ¿Y en qué detonante se basa tu lanzamiento? No era una cuestión de bien o mal, solo querían medir la profundidad del salvajismo heredado de la Tierra. El legado que Kite construyó, no en flotas de guerra o en mundos destrozados, sino en ideales rotos. Podríamos haber ido en una dirección diferente, decía en voz alta a veces,
sin darse cuenta hasta que el vacío le devolvía el eco de sus palabras. Su vieja amiga Leliana lo visitaba, a veces con noticias sobre los acontecimientos galácticos, la mayoría de las veces en compañía silenciosa. Ella nunca lo juzgaba, pero a veces la sorprendía observándolo, midiendo su descenso al arrepentimiento mientras el héroe de guerra se desvanecía, dando paso a un anciano amargado. En sus últimos años, los sueños finalmente cambiaron. Una noche, los muertos de P-215 no soportaron la acusación. Simplemente se unieron a él como lo harían en vida, riendo y bailando. Los niños ya no eran fantasmas, sino carne y sangre brillantes. El sueño se sintió tan dolorosamente real que casi llamó al médico de la nave, convencido de que su mente finalmente se había desatado. Cuando despertó, un solo pensamiento golpeó el terror familiar. Ellos lo entienden. Los muertos no lo perseguían, eran los únicos que realmente entendían el sacrificio, la deformación que salvó a su especie. Su acto final no había sido la guerra, sino una maldición que resonaba sobre su especie. Convertirse en lo que habían aborrecido. Todo en nombre de no volver a enfrentarse nunca más a este mismo destino. El peso de la supervivencia lo estaba aplastando ahora. Un eco del peso que había quebrado a los Shield, pues, al volverse tan terribles de enfrentar, la humanidad encontró su fuerza. Pero al hacerlo, algo en ellos se retorció. Y con su energía menguante, se preguntó si quedaría alguien para retorcerlo de nuevo cuando llegara el momento. La muerte de Kite fue anunciada a través de los canales oficiales de la Tierra. Causas naturales. El viejo corazón simplemente se desgastó. Algunos de los que recordaban a los viejos agitadores se burlaron. La ironía de un final tan mundano para una epopeya de guerra viviente los divertía. Otros, criados con su oscura leyenda, simplemente se sintieron aliviados de que su peligrosa influencia se hubiera extinguido. Le tocó a su amiga Areliana escribir el panegírico. Nunca llegó a oídos del público, pronunciado únicamente junto a su tumba. Solo ella, un funcionario religioso local y algunos pájaros curiosos atraídos por el montículo fresco de tierra alienígena. Y las palabras en su lápida seguían siendo simples. Capitán Elías Kite. Tierra. Superviviente. Nada más. Ningún salvador, ningún monstruo. Solo la verdad al descubierto. Sin embargo, ella hizo algo en privado. Desafiando las costumbres funerarias de su especie, destinadas a liberar al espíritu de persistir en sus cargas pesadas, debajo de la lápida colocó cuidadosamente un único Deirapad. Su panegírico no era para él, sino para los que vendrían. No detallaba sus victorias, sino sus admisiones. Incluía confesiones de crímenes de guerra tácticos enterrados en las transcripciones del tribunal, no como condena, sino como advertencia. En él, grabó sus conversaciones, esos escalofriantes atisbos de lo que la humanidad se estaba convirtiendo, no en los campos de batalla, sino en el escenario del poder interestelar. Era un registro histórico, sí, pero más importante aún, una plegaria susurrada, que cuando su especie lo desenterrara siglos después, algún vestigio de empatía, algún resto de las dudas finales de Kite, pudiera persistir incluso si su nombre se desvanecía de la gloria. Se fueron rápidamente, ya que su especie prefería dejar que la muerte yaciera. No había nada aquí en lo que ella pudiera demorarse. El cuerpo de Kite ya no era la historia, sino los ecos que él puso en movimiento a través de las rutas estelares. Esa historia, a la vez triunfante y escalofriante, aún necesitaba su final. Tal vez su especie elegiría un camino mejor que el que seguirían actualmente. O tal vez, otro mundo enfrentaría su propio momento de extinción brutal, desenterrando no sus triunfos, sino ese registro enterrado de sus arrepentimientos. Elías Kite, ya fuera héroe o villano, puede haber salvado la Tierra, pero en última instancia, perdió la batalla más importante, la guerra por su alma. Sin embargo, en algún lugar de esa pérdida, en sus ojos apagados y atormentados por lo que habían forjado, tal vez haya una chispa diferente de supervivencia. No en la crueldad, sino en recordar que siempre hay que luchar por algo mejor, incluso si el cosmos sigue ofreciendo la oscuridad como el camino más fácil. Los siglos pasaron. La Tierra pasó de ser una curiosidad galáctica a una potencia inquietante. La influencia de la humanidad se extendió. Su doctrina de guerra, la base sobre la que se construyeron los tratados. Su pragmatismo frío, el lenguaje de los tensos enfrentamientos espaciales. Sin embargo, siempre hubo un borde de miedo que acompañó su expansión. No miedo a la conquista, sino algo peor. Los susurros persistían. ¿Tienen armas ocultas que quedaron de los días de los Chill? ¿Qué líneas cruzarían ahora, con su poder sin control? Fue finalmente el colectivo aureliano, el aliado silencioso de la Tierra durante mucho tiempo, quien sintió este cambio más agudamente. Sus archivos contenían el elogio de Kite,
un legado incómodo que sus historiadores longevos transmitieron de generación en generación. Cada lectura revivaba la pregunta: ¿era la Tierra su amiga? ¿O simplemente un monstruo que esperaba que las estrellas se alinearan a su favor una vez más? Entonces, llegaron noticias desde el extremo más lejano del espacio explorado. Las ondas exploradoras estaban desapareciendo en las afueras de un cúmulo inexplorado. No había ninguna llamada de socorro, simplemente silencio tras los pings rutinarios de los sensores. Una fuerza investigadora inicial se aventuró a avanzar, una fuerza mixta extraída de una docena de sistemas aliados, y desapareció de la misma manera. Esto no era algo inaudito. El espacio albergaba terrores tanto naturales como desconocidos. Sin embargo, en las reuniones silenciosas que siguieron a la desaparición, floreció un miedo como ningún otro. ¿Había surgido otro Shield, atacando silenciosamente después de siglos de presunta extinción? ¿O era algo nuevo, atraído por el ruido del crecimiento galáctico? La Tierra se hizo cargo de la siguiente expedición de la sonda. Su experiencia sin igual, y en las profundidades de la superficie floreció una decisión sombría, no de los centros de investigación militares, sino de las sombras de sus oficinas de inteligencia. Enviaron a la flota expedicionaria a las profundidades del cúmulo de anomalías armados con su mayor secreto. Fue el acto definitivo de paranoia, un arma nacida tanto de la necesidad como de un eco de la advertencia de Kite. Habían traído un arma destructora de mundos rescatada de los archivos. Era vieja, medio funcional en el mejor de los casos, y usarla los convertiría en parias en toda la galaxia, si es que algo sobrevivía para emitir un juicio. La expedición al cúmulo estelar fue un viaje a la locura. El espacio parecía deformarse y retorcerse de forma antinatural. Los datos de los sensores se convirtieron en un caos confuso. Los informes del equipo de la sonda se convirtieron en un balbuceo incoherente. Y entonces hubo contacto. La cosa en el corazón de la anomalía no era un imperio rival en absoluto. Era una inteligencia, y no en el sentido tradicional. Era menos una civilización y más un vasto organismo cósmico, atraído por el rugido psíquico colectivo de las civilizaciones sensibles como polillas a una llama. Esta criatura, ¿cómo podría llamársela de otra manera? No se alimentaba de planetas, sino de mentes. Una a una, se fue infiltrando en el equipo de expedición desprevenido, no de forma violenta, sino en un susurro seductor, ofreciéndole unidad, alivio, conexión más allá de las especies individuales o las fronteras. Al principio, algunos incluso recibieron con agrado este contacto, confundiendo su intrusión con benevolencia, pero se alimentaba del caos y el conflicto, poniendo a razas que alguna vez fueron aliadas, unas contra otras en su enloquecida comunión. Esta criatura era la entropía que había cobrado forma, el colapso de la razón misma. Todas las naves de la flota de sondas original, menos una, sobrevivieron para transmitir su horrible advertencia antes de caer presas de este horror psíquico. Y solo cuando se enfrentaron a esta nueva e insidiosa amenaza, le reveló el verdadero significado del legado de Kite. La Tierra tomó otra decisión sombría. No fue el uso de su rompemundos improvisado. No, era un instrumento demasiado contundente para este tipo de enemigo. En cambio, transmitieron su conocimiento al corazón de la criatura. No eran tácticas ni advertencias, sino la profundidad emocional de lo que convertía a la humanidad en un peligro tan grande. La Tierra había sobrevivido al ataque de los Chill, en parte porque habían estado dispuestos a destruir un mundo entero sin dudarlo. Este potencial de violencia inimaginable resonaba como un disparo en los tentáculos inquisitivos del depredador cósmico. Transmitían la agonía de Elias Kite, no como una figura decorativa, sino como un recipiente roto, sus arrepentimientos como un arma que resonaba contra los dulces susurros del olvido de la criatura. En esta guerra, no era la tecnología ni la fuerza de la flota lo que lo salvaría, sino la brutalidad emocional en estado puro. La Tierra se ofrecía como el peor ejemplo que había forjado el conflicto interestelar, y su herida abierta contenía suficiente horror potencial para hacer que el cosmos mismo se retrocediera. Y funcionó. Enfrentando no a la guerra, sino a la escalofriante capacidad de aniquilación engendrada por la desesperación, el devorador psíquico vaciló y luego retrocedió. Había comidas más fáciles allá afuera, entre las estrellas, mentes más blandas que consumir y volverse unas contra otras. Los sistemas supervivientes sabían que debían despreciar a la Tierra, condenarla. Una vez más habían empujado a la galaxia hacia un equilibrio cada vez más peligroso. Pero, dentro de este miedo, una conciencia incómoda se instaló en sus consejos. La alianza interestelar que surgió tras el paso de la criatura no olvidaría lo que hizo la Tierra, ni el tipo de amenaza que desatarían si se le empujaba de nuevo. Y en ese aspecto incómodo, en su reconocimiento a regañadientes del terrible escudo que representaba la humanidad, había una extraña victoria. La Tierra no era amada, sino comprendida de una manera cruda que ningún esfuerzo diplomático habría podido lograr. Pero la historia no terminaba ahí. La Tierra sí cambió, no de la noche a la mañana,
no a partir de una epifanía de iluminación. Sin embargo, hubo un cambio, sutil y generacional. El elogio de Kite y su honestidad brutal finalmente fueron desenterrados. Su historia ya no era un secreto compartido entre diplomáticos, sino una lección de historia obligatoria, grabada en su currículo cultural. Los niños no leen sobre sus victorias, sino sobre el precio que pagó. El historiador areliano que enterró el panegírico vivió para ver cómo su acto audaz daba frutos inesperados. En mundos remotos cerca de sectores olvidados, la humanidad no construyó monumentos a la conquista, sino santuarios de algún tipo. Jardines conmemorativos y piezas de artes dedicadas no a los guerreros, sino a los ciudadanos comunes que desaparecieron con P-215. Su heroísmo silencioso se contrastaba con exhibiciones contra la crueldad de Kite, mostrando la delgada línea entre el salvador y el destructor como una parábola inquietante sobre su historia. La Tierra nunca se volvió pacifista, y ciertamente no se hacían ilusiones sobre una galaxia más amable. Pero el fantasma de Elias Kite caminaba por sus pasillos. La pregunta que su vida, muerte y legado encarnaban resonaba con cada nueva expansión militar, cada alianza susurrada contra un desconocido lejano. ¿Nos estamos convirtiendo en lo que luchamos para sobrevivir? El ascenso de la Tierra no trajo paz a la galaxia. Los conflictos se mantuvieron a fuego lento y las alianzas permanecieron volátiles. El paisaje cósmico era demasiado caótico para que existiera algo parecido a una unidad perfecta. Aún así, el legado del devorador psíquico era real. El mero hecho de su instrucción había roto siglos de inercia complaciente. Ahora se estaba llevando a cabo investigaciones conjuntas. Se compartía el conocimiento entre las especies como nunca antes. Todo bajo la bandera de comprender no solo las amenazas externas, sino también las debilidades internas. Tal vez, con suficiente tiempo y una vigilancia constante, esta alianza se fortalecería, se uniría más, a medida que se enfrentaran a peligros mayores que las rivalidades mezquinas. Su miedo común a lo que yacía en los vacíos inexplorados había forjado una unidad que ningún simple pacto comercial podría haber forjado. Elias Kite no era un santo, ni el villano perfecto en el que algunos querían moldearlo. Era un hombre roto que tomó decisiones que nunca quiso tomar, en una guerra que nadie deseaba. Sin embargo, incluso de la tierra de su sacrificio, floreció una fuerza diferente. No traería amor ni paz, pero trajo comprensión. Y con eso había esperanza. No solo para la humanidad, sino tal vez para todas las civilizaciones que alcanzaban las estrellas y rezaron para que no se encontraran con solo pesadillas en el abismo. Ese era el verdadero peso de su legado, no ganado con armas, sino en los ecos de una advertencia gritada en sus últimos años. A veces la supervivencia exigía actos terribles, pero elegir esa oscuridad a ciegas era perder un tipo diferente de guerra, una guerra por el respeto propio, por un futuro por el que valiera la pena morir. La Tierra aún no había ganado esta guerra, no del todo, pero lo estaban librando. Cada generación heredaba tanto la fuerza escalofriante de Elias Kite como el legado atormentado que él luchó tan desesperadamente por evitar. Ahora, esta guerra está en sus manos, una lucha eterna que no podían permitirse perder. El tiempo perdió su ritmo medido en amaneceres o ciclos electorales, en el silencioso zumbido de los reactores, en los parpadeos constantes de los mapas estelares que se actualizaban en cuadrantes inexplorados, y en la vigilancia tácita grabada en los rostros de los descendientes de la humanidad. La Tierra había cambiado desde aquel descarado advenedizo al que Kite había introducido a regañadientes en la arena cósmica. Ya no eran solo poderosos, sino que estaban presentes. En sus acciones, incluso las más ordinarias, había una quietud vigilante, como un depredador que finalmente se daba cuenta de su verdadero lugar en las sombras. No se trataba de mera paranoia ni de una excusa para un militarismo desenfrenado. Los horrores que Kite desató para comprar la supervivencia seguían estando siempre presentes. Se construían monumentos, no en grandes plazas, sino en el corazón de sus puestos de vigilancia espacial más avanzados. Los nombres se desplazaban por las placas de datos, nombres olvidados por la historia, pero, para quienes los entendían, colonos civiles perdidos junto con mundos enteros, soldados vaporizados en la nada, en las grandes tácticas de Kite, incluso niños cuyo brillante potencial se apagaba cuando los ecos de las decisiones de guerra se propagaban a través de generaciones. No eran mártires lejanos, sino un silencioso recordatorio entretejido de la trama de lo que se convertiría la Tierra. Su poder evolucionó. Atrás quedaron las tácticas desesperadas de una especie acorralada. En su lugar, tenían el lujo de una estrategia a largo plazo, de jugar no con décadas de antelación, sino con siglos. Esto significaba que cuando se disparaban las alarmas desde los vacíos profundos, cuando una llamada de socorro pulsaba en longitudes de onda desconocidas, la Tierra siempre actuaba primero. Estos incidentes a menudo no eran invasiones, sino ecos de errores antiguos. Especies en la cúspide de su propia era interestelar
que probaban el intercambio nuclear antes de comprender sus horrores cósmicos. Civilizaciones inmaduras que aprovechaban sus energías con un eco del devorador psíquico, y su arrogancia traía amenazas incognoscibles hacia ellas. La mayoría de las veces, la Tierra observaba desde las sombras. Su interferencia privaría a los demás del crecimiento que habían logrado con tanto esfuerzo y sangre. Pero con la observación, llegaba la influencia. La humanidad no era amada, pero la galaxia había adquirido un sentido de respeto mórbido. Si la Tierra se desplazaba a una velocidad sorprendente hacia un sector en particular, entonces se estaba gestando algo verdaderamente de pesadilla. Su llegada podía ser una negociación silenciosa o una advertencia susurrada. Incluso, en raras ocasiones, el despliegue de antiguos horrores cuidadosamente contenidos, lo suficiente para recordarles a los demás el precio que se pagó por una galaxia llena de demasiados kites potenciales. La Tierra ya no participaba en los consejos de alianzas. Su experiencia era demasiado tóxica. Estaba demasiado ligada a un pasado feo. Sin embargo, se formó una nueva tradición. Cada 100 rotaciones estándar, o lo que fuera que pasara por la medida de tiempo de esa especie, se esperaba que cada líder se sentara en el órgano de gobierno de la alianza más grande e hiciera una especie de peregrinación. No un lugar de celebración, sino un pequeño mundo atrasado. Ese viaje generalmente no comenzaba con discursos y fanfarrias, sino en un simple jardín, el lugar de descanso final de Elias Kite. De rodillas, ante una simple lápida que simplemente decía Tierra, superviviente. Juraban un juramento en silencio, una promesa de que nunca repetirían los errores que convirtieron a Kite, de un simple soldado, en un monstruo que la historia no podía borrar del todo. No era paz ni redención, pero en el frío silencio de territorios galácticos inexplorados, la Tierra asumió un papel improbable pero crucial. No eran meros defensores, sino un reflejo sombrío de lo que podría llegar a ser cualquier especie con destino en las estrellas, si la desesperación estorciera el corazón. En ese sentido, Elias Kite, que llevaba mucho tiempo en su tumba silencioso, todavía tenía una especie de mando, no sobre naves o ejércitos, sino sobre el miedo más profundo que albergaban, ellos mismos. Y así, con una vigilancia siempre presente, forjada en el crisol de su casi extinción, la Tierra observó, y la galaxia durmió un poco más segura, gracias a ello. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.